Es una necesidad de que tenemos que inyectar divisas, tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos de este momento en el que estamos. El problema no es ETEXA en sí, es el sistema, el modelo comunista cubano. Quédate que analizamos las palabras de la presidenta de ETEXA y algunos datos más. Después de otro paquetazo, como los que nos tiene acostumbrados el régimen cubano y sus filiales empresariales, la lluvia de críticas y malestares, desde opositores hasta oficialistas, desde clarias hasta ciudadanos de a pie que sufren el desastre cubano, la presidenta del monopolio estatal de las telecomunicaciones salió a justificar lo injustificable. Por supuesto, estamos leyendo lo que la gente opina. Desde la propia publicación a las 6 de la mañana del día 30 de mayo, tenemos a toda la empresa prácticamente dispuesta, leyendo e interactuando con estos comentarios. Evidentemente, hemos recibido un cúmulo importante, como bien tú decías, de dudas, de opiniones, bastante insatisfacción porque hay incomprensión sobre el alcance de esta medida. Esto, por supuesto, a nosotros nos genera mucha preocupación porque para nosotros lo principal es poder brindar información al pueblo, aclarar cuáles son los motivos de la implementación de esta medida, cuál es su implicación, cuál es su alcance. Es muy interesante cómo la funcionaria dice que a pesar de estar al tanto de la debacle de opiniones, su trabajo será informar, porque en Cuba totalitaria no hay que rectificar, hay que explicarle a la gente para que acepten y punto. Pero no se pierdan lo siguiente que dijo hablando de la llegada y desarrollo de Internet en Cuba, algo que ocurrió muy tarde, mal y con extrema censura. Todo esto ha sido posible por un proceso inversionista fuerte, multimillonario, que ha sido impulsado por el país y que ha sido implementado por ETEXA. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo una impronta continuar desarrollando el acceso a Internet, el acceso a las tecnologías de la comunicación de los cubanos. Aquí me detengo un momento. Qué molesto es tener que escuchar al funcionariado hablar de esfuerzos y cosas impulsadas por el país. Un eufemismo de gobierno, como si los cubanos debiéramos agradecer todo eso. Primero que todo, el dinero que usa el país, o sea, el gobierno, es el dinero de los cubanos en la isla y los emigrados y exiliados. Segundo, ETEXA es un monopolio que chupa de las arcas del Estado, que se llena con nuestro dinero y de precios exorbitantemente abusivos que desde siempre han sido prohibitivos para la mayoría de los cubanos, porque muchas veces han sido superiores al salario medio de cualquier trabajador, haciendo a Cuba el país con el Internet más caro del planeta. Pero sigamos y metámonos en el pollo del arroz con pollo. Lo primero que tenemos que entender es qué situación es la que enfrenta ETEXA. ¿De qué es lo que se aprecia? Pérdida de la calidad, muchas dificultades para conectarse, sobre todo cuando tenemos contingencias energéticas, cuando se apagan las radiobases porque no tienen energía, interrupciones prolongadas en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, más de 24.000 interrupciones hoy de servicios interrumpidos en el país, de líneas fijas interrumpidas. Tenemos también otras problemáticas que enfrentamos como faltas de insumos para poder enfrentar la instalación de nuevos servicios o la reparación de estos propios servicios. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente crítica y tiene que ver con la falta de divisas, con la falta de ingresos que hemos tenido, con la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años que nos permiten enfrentar estas situaciones. Estamos en la encrucijada de que hoy la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto, es una realidad que tenemos que decir, enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas que no podemos comprar en el exterior, las cosas que nos sirven, que necesitamos para poder continuar. No, ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente. Esto es muy interesante. Vamos a analizarlo en profundidad. Resulta que el monopolio de las telecomunicaciones cubano tiene deudas, tiene carencias de insumos y la idea es subamos los precios, hagamos extractivismo de los cubanos, pero eso tiene razones escondidas. La primera razón es que ETEXA se ha mantenido durante décadas mediante altos precios en divisa, no en pesos cubanos, que es la moneda que cobran en el país. Esos precios han debido ser asumidos principalmente por los cubanos en el exterior que al tener a sus familiares rehenes de un régimen explotador han pagado el rescate comunicativo mes a mes. Este esquema, que pudiera calificarse de extorsionador, ha servido a los dueños de ETEXA para hacerse cada año de divisas frescas con las que, además de invertir en la empresa, también redirigirlas a sus muy privados intereses. ¿Y quiénes son los principales dueños de ETEXA? Pues nada más y nada menos que los militares cubanos, quienes desde 2016
y mediante Gaesa tienen el control del 44.3% de las acciones de la empresa. Así, los militares cubanos, que se han adueñado también del turismo y de operaciones financieras internacionales, habían asegurado que las remesas hacia el país pasaran fuertemente por sus manos. Pero llegó el ordenamiento monetario y quizás lo único bueno que ese otro desastroso paquetazo generó fue que al mantener el Estado una tasa de cambio fija, mucho más barata que la real en la calle, la gente podía acceder por primera vez a una telefonía con precios relativamente decentes, aunque nunca baratos, más nivelados con sus ingresos salariales. A partir de que daba más negocio pagar los paquetes en moneda nacional, Telsa dejó de ingresar prácticamente divisa. Y Telsa necesita divisa. Y claro, esto no fue bueno para la empresa ni para los militares, quienes vieron caer abruptamente sus ingresos externos desde 2020 hasta la fecha. Porque como el país no tiene un modelo donde la moneda nacional cumpla sus funciones dinerarias, el principal fracaso del ordenamiento monetario, y el peso cubano es un mero papelito sin valor, pues quienes dirigen Cuba y a Telsa buscan constantemente sangrarle los dólares y euros a los cubanos donde quieran que estén. Porque el modelo es inservible y las políticas estatales no son de desarrollo sino de extracción de riqueza a los cubanos, al más puro capitalismo depredador que tanto critican. Sin embargo, la presidenta de Telsa respondió a esto en su entrevista. No ha sido buena y que no fue oportuna la comunicación previa de la medida. Esto tiene una razón. En mi sentir, puede usted no coincidir conmigo, pero es lo que yo aprecio. Se pudo haber hecho más comunicación, explicar más antes de lanzar esta medida. Nosotros entendemos que si este es un criterio generalizado, sencillamente nos faltaron herramientas, nos faltaron mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información. No, señora presidenta, el problema no es de información. El problema es de falta de justicia, es de abuso, es de impunidad estatal. Primero, los precios impuestos no son coherentes con los ingresos de los cubanos trabajadores y mucho menos de los pensionados. Segundo, ¿por qué los cubanos dentro de Cuba deben ser sostenidos por sus familiares en el exterior en lugar de poder garantizar los servicios básicos de los que la telefonía y el internet son parte con los propios ingresos de sus trabajos? Y tercero, si Telsa tiene deudas, si les cuesta sostenerse, si el modelo empresarial no es viable, que quiebre, que deje de ser un monopolio, que se permitan en el país otras empresas de telecomunicaciones que compitan entre sí para bajar los precios, para mejorar los servicios. Pero no, los precios se mantendrán hasta ahora, porque en Cuba, si quieres internet, te tienes que tragar a Telsa con sus abusos, espionajes y faltas de derechos mínimos. Los cubanos no pueden acceder con sus ingresos ya no a un internet, a una alimentación digna, porque el sistema que nos imponen es inservible y es un fracaso total, donde los trabajadores son sometidos a la pobreza y a la dependencia externa para sobrevivir. Y Telsa seguirá haciendo lo que le dé la gana en calidad de monopolio, porque ni a sus dueños militares ni a la casta que gobierna el país le interesa que los cubanos puedan acceder a servicios que no pasen por sus manos, para enriquecerse con los dólares de los cubanos en el exterior y para controlar dictatorialmente todas las comunicaciones del país. Porque de reprimir y acorralar la información y el disenso depende su supervivencia en el poder. Compatriotas, el problema no es Telsa en sí, el problema es el sistema comunista cubano que no busca el bien de ningún ciudadano, sino la supervivencia de la casta en el poder a toda costa. Así nos va con esta gente.